Hermanos, este domingo vamos a empezar una serie de varios domingos sobre la cristología. Esta es una parte muy importante de la apologética, porque una vez que nosotros hemos establecido, como en las lecciones pasadas, las razones por las cuales creemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, son la palabra inspirada de Dios y contienen la verdad de Dios, la revelación de Dios mismo, entonces lo segundo es defender la verdad contenida en las Escrituras, porque sabemos, todos nosotros somos conscientes de múltiples grupos con interpretaciones diferentes de lo que es el cristianismo. Entonces necesitamos enfatizar en lo básico que es el cristianismo, que es esencialmente el cristianismo. Entonces vamos a defender el cristianismo en sus doctrinas fundamentales. Tenemos que aprender a defender la fe cristiana en todas las áreas, pero tenemos que aprender a diferenciar de lo que es esencial de lo no esencial. Por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando en noviembre y diciembre me parece, el principio regulativo de la adoración. Tenemos que estar preparados para defender por qué nosotros hacemos el culto, cómo lo hacemos, por qué desechamos ciertas prácticas en el culto y por qué tenemos ciertos elementos en nuestro culto. Eso es muy importante. Pero la forma en que haga el culto una iglesia no hace que las personas sean más o menos salvas. Si es más edificación para sus miembros, su adoración es más acepta al Señor, pero no peligra la salvación de alguien por elementos así. Sin embargo, una comprensión inadecuada de la doctrina que llamamos la cristología, es decir, saber quién es Cristo, quién revela en las Escrituras que es Jesucristo, eso sí es algo esencial. El que no reciba lo que la Biblia dice sobre Jesucristo no puede ser salvo. Y así vamos a ir viendo cuáles otras doctrinas. En general, nos va a ayudar para defender la fe cristiana contra el arrianismo. Esta es otra forma para llamar la doctrina, por ejemplo, de los testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesucristo. Entonces vamos a ver mucho de eso. Pero vamos primero que todo a enfrentarnos una vez que nosotros vamos a hablar de cristianismo, que tiene y así nosotros vamos obviando, porque sus palabras no son conforme a la verdad. Él no es el camino al Padre, Él no es la luz del mundo, Él no es el pan de vida. Todas las afirmaciones que Cristo hizo sobre sí mismo no son verdaderas, por lo cual sería un engañador. Tenemos que desechar entonces la fe cristiana. Segunda, y es la que la mayoría de las personas abrazan hoy en día, sí, tienen un buen concepto de Jesucristo, muy lindas sus enseñanzas de amor, de paz, pero creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no, hasta ahí no llega. Ahora bien, esto es un poco contradictorio, porque entonces tendríamos que afirmar que Cristo Jesús, del cual muchas personas tienen tan buen concepto, pero si Él no es el Hijo de Dios verdaderamente, la otra alternativa es que Él estaba loco. Porque que alguien afirme las cosas que Jesucristo afirmó de sí mismo y Él creyéndoselas, tiene que estar loco, si no es cierto. Por ejemplo, una frase como la que Cristo dice: el que cree en mí. Vean a Jesucristo hablando, está diciendo que crean en Él. Como dice la Escritura, la que hace que alguien tenga vida, y vida en abundancia. Si eso que dijo Jesucristo es muy bonito, pero no es cierto, entonces Jesucristo era un loco. Y si Él sabía que no lo era, pero lo afirmaba, era un farsante. La única otra alternativa es que Jesús sí es quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a estudiar bíblicamente todos los argumentos a favor de la deidad de Jesucristo. Es decir, ¿qué significa decir que Jesucristo es el Hijo de Dios?
Bien, entonces tenemos otro dilema con dos alternativas. Al decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué estamos afirmando? ¿Él participa de la deidad con su Padre? Y si esto no fuera así, entonces tenemos que llegar a la otra única alternativa, que es que la Biblia tiene contradicciones. Porque vamos a ver muchos versículos que si no fuese verdad la doctrina de la deidad de Jesucristo, necesariamente la Biblia se contradice. Y si la Biblia se contradice, ya no es un libro digno de confianza. Esta es la situación en la que estamos. Muy importante es esto. Cuando nosotros vamos a estudiar esta doctrina, no vamos a hacerla solo desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del que está en el error doctrinal. Porque los testigos de Jehová o cualquier otra secta que niega la deidad de Jesucristo tiene versículos específicos que, si no los entendemos bien, precisamente nos harían llegar a la conclusión de que Jesucristo no es Dios. Entonces, para tener una buena comprensión de dónde surgen estos problemas doctrinales, vamos a ver que Arrio fue un presbítero de la iglesia en Alejandría, en Egipto. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Vean la época en que él vivió, del año 256 al año 336. Es decir, pongamos atención, 4 siglos, desde el cuarto siglo ya empezó la herejía del arrianismo. Habíamos visto antes que la primera herejía que se infiltró en la religión cristiana fue el gnosticismo, el cual negaba la humanidad de Jesucristo. Ahora estamos viendo, unos siglos después, viene otra división con respecto, ya no negando la humanidad de Jesucristo, sino negando su divinidad. Entonces, vean la importancia de esto, de esta controversia que duró más de 50 años, las iglesias cristianas debatiendo. Veamos que desde el 325, en el Concilio de Nicea, cuando ellos establecen la doctrina trinitaria, todavía hasta el 381 seguían las controversias muy fuertes. ¿Y quién defendió la doctrina ortodoxa? Vuelvo a recordar el significado de ortodoxo, es conforme a la regla o a la norma bíblica. Por eso es que existe una iglesia que se llama la Iglesia Ortodoxa Griega, porque ellos pretenden con su nombre decir que son la iglesia que vive conforme a la regla antigua. Ok, entonces, pero a veces ignoramos datos como estos que estoy poniendo aquí. Atanasio, que también era de la misma provincia de Alejandría, combatió al presbítero Arrio en su doctrina. Lo que pasa es que el imperio favoreció en varias ocasiones el arrianismo. Entonces Atanasio estuvo exilado y perseguido. Y tenemos estos datos, del 335 al 337, Atanasio fue perseguido y se tuvo que ir a Tréveris bajo el imperio de Constantino I. Del 339 al 345, otra vez tuvo que huir a Tréveris bajo Constantino el II. Del 356 al 361 tuvo que huir al desierto egipcio bajo Constantino II también. Desde el 362 y el 363 bajo el emperador que se llamó Juliano el Apóstata. ¿Por qué se llamó así? Porque una vez que el imperio había abrazado la religión cristiana, este emperador Juliano volvió al paganismo. Entonces se le apodó Juliano el Apóstata. Bajo él también estuvo perseguido Atanasio, y finalmente en el 365 bajo el emperador Valente tuvo que huir. Esta frase que puse al final, que dice unum contra mundum, quisiera que hoy la aprendiéramos y supiéramos su significado. Eso es en latín. Significa uno contra el mundo. En esa época, todo el cristianismo se había vuelto hacia el arrianismo. Imaginémonos lo que es haber sufrido esto. Atanasio
Este obispo de Alejandría se sostenía en la fe bíblica de quién era Jesucristo, pero ya todo el mundo alrededor estaban abrazando la otra forma de creer de que Cristo era un ser creado. Ahorita vamos a profundizar en cuál es la doctrina. Pero imagínense lo que es tener que mantenerse fiel. Todo el mundo piensa diferente y afirma diferente. Yo soy el único que estoy afirmando lo que las Escrituras dicen. Y él entonces afirmó esto: unum contra mundum. Yo solo contra el mundo, pero me sostengo. Estas son muy similares a las palabras de Elías, cuando en la época de la apostasía de Israel, él creyó que había quedado completamente solo. Y cuando Dios se le aparece a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice: yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo quedo, y me buscan para quitarme la vida. Casi siempre, hermanos, vamos a ver que el remanente del cristianismo es una minoría contra una mayoría. Entonces, así se sintió Atanasio, y nosotros tenemos que, gracias a lo que él luchó, a sus escritos, tenemos hoy una clara defensa de la doctrina verdaderamente ortodoxa. Entonces, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Estas van a ser varias lecciones. En algunas vamos a tener que profundizar un poquito más, y ya les digo, esto se llama apologética porque nos estamos preparando para defender la fe que una vez fue dada a los santos, como dice en la epístola de Judas. Entonces nosotros, cuando vamos a contender por la fe contra un testigo de Jehová, vamos a hacerlo no con ánimo de destruir a esa persona ni de ganar una discusión, sino con ánimo de mostrarle la verdad, porque ellos, al no reconocer a Jesucristo como quien Él es, están bajo condenación. Entonces nuestra motivación debe ser el amor por un alma que está engañada, y no simplemente sentirnos nosotros superiores al tener la verdad. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Vamos a parar aquí. La construcción de esta frase, en el principio era el Verbo, nos dice algo muy importante. Hubo un momento en el cual comienza a contar el reloj del tiempo. Imaginémonos, hermanos, la eternidad. ¿Qué es la eternidad? No hay horas, ni minutos, ni segundos. No hay. Dios habita la eternidad y no hay tiempo. Eso es algo difícil para nosotros de entenderlo, muy, muy difícil, pero es la realidad. Hubo un momento en el que no existía las horas, los minutos y los segundos. No existía el transcurrir del tiempo. Pero hubo un momento en el cual Dios creó el tiempo. Lo interesante es que el Evangelio de Juan empieza diciendo que cuando empezó el tiempo, el Verbo era. ¿Me entienden? La construcción verbal nos dice no que el Verbo llegó a ser, no que el Verbo fue, y eso todo es importantísimo en el idioma griego, sino que en el principio, cuando Dios creó el tiempo, el Verbo era. Lo cual nos habla de la eternidad. El tiempo fuera, es decir, en la eternidad estaba el Verbo. Y una cosa importante, ¿por qué el evangelista empieza diciendo eso? Va a centrar todo su evangelio en la defensa de quién es Jesucristo. Nosotros sabemos que cuando está hablando de Verbo, está hablando de Cristo Jesús. Pero ¿qué significa la palabra verbo? La palabra verbo es el griego logos. Y entonces es lo mismo que si estuviéramos leyendo: en el principio era la palabra. Y la palabra seguimos Dios. Entonces es la palabra de Dios, y Dios, primero que todo, está haciendo la diferenciación entre la palabra y Dios mismo. Pero seguidamente nos aclara: y el Verbo era Dios. Y esa palabra también era Dios.
Ahora bien, en la traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, acomodando a su doctrina, han traducido de esta forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Esta cosa es contraria a las Escrituras porque Dios es uno. No hay muchos dioses, no hay multiplicidad de dioses, Dios es uno. Ahora bien, ellos, para poder traducir tal cosa, y el Verbo era un Dios, cometen agravio a la lengua griega y a la traducción, porque deberían entonces haber puesto esa partícula un en las otras partes del mismo capítulo que aparece esa construcción griega. Entonces tendrían que haber dicho, por ejemplo, hubo un hombre, versículo 6, hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan, lo cual nos daría claramente la idea de politeísmo. No es un hombre enviado de un Dios, sino un hombre enviado de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, nosotros vamos a aprender de Jesucristo por sus características. El Verbo de Dios estaba con Dios desde la eternidad y era parte de Dios. Por eso veremos en otras escrituras cómo Jesucristo dice: para que crean que he salido de ti, que he salido de Dios. Vamos al Salmo número 2. Vamos a ver en muchas partes del Antiguo Testamento que esta doctrina se mantiene, aunque con mayor claridad en el Nuevo Testamento. El Salmo 2 dice así, en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hasta ahí vamos a leer. La doctrina de la deidad de Cristo se basa en esto: Jesucristo es engendrado del Padre. ¿Cuándo es engendrado el Hijo? La respuesta es hoy. Y esto nos da la eternidad. ¿Cuándo es que está diciendo Dios: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Está diciéndolo siempre. Hoy Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Y hace 1000 años es el Hijo engendrado de Dios. Y hace 6000 años es el Hijo engendrado de Dios. Y por siempre Él le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, quisiera poner esta idea un poquito difícil, pero analicémosla. ¿Cómo es posible que hoy le diga Dios a su Hijo: yo te engendré hoy? Eso es precisamente de lo que se trata la eternidad. Es un tiempo presente continuo, sin fin. El Hijo es engendrado del Padre por la eternidad. Es esa otra cita que tengo yo en Hechos 13:33 en la diapositiva, solo la tengo para afirmar que este Salmo 2 es un salmo mesiánico, porque lo utiliza el apóstol al hacer referencia al salmo. Vamos a ir al Salmo 110. El Salmo 110. Este es también un salmo que se llama mesiánico. Los salmos mesiánicos lo que hacen es anunciar la venida del Hijo de Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a leer Hebreos 5:6.
Así tampoco, vamos a leer Hebreos 5, 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el 7:17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a leer Marcos 12, 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Cristo comienza a ponerles la duda a ellos de cómo deben entender esto, porque en el versículo 37 dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía. Ahora volvamos al Salmo 110, porque lo que estamos es mostrando que esa promesa del Mesías estaba, y lo que hemos leído del sacerdocio de Cristo está en el Salmo 110, en el versículo 3 y 4, cuando dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Entonces, primero hemos de saber que estaba anunciada la venida del Mesías como un mediador. La humanidad de Cristo necesaria para que fuera nuestro mediador. Eso creo lo habíamos dejado claro en otra lección, pero voy a repasarlo brevemente. Para poder nosotros tener quien medie entre nosotros y Dios, necesitamos a alguien en nuestra condición. Por eso es que Cristo se hizo humano para cumplir con esta función sacerdotal. Vamos a seguir adelante y vemos qué dice la profecía de Isaías sobre el Mesías venidero. Isaías 9:6. Vamos despacito, pero ahorita se pone más interesante. 9:6 dice así. Estamos hablando de la encarnación, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí tenemos que enfrentar a nuestros amigos arrianos o testigos de Jehová y decirles, ¿cómo es posible que el Mesías, si fuese nada más un hombre, pueda llevar semejantes títulos como Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Los calificativos dados al Mesías atribuyen al Mesías su cualidad divina. Los hebreos sabían esto. Vamos a leer en Isaías 7:14, que dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, tenemos que tener claro que Jesucristo, el Mesías que nació hace más de 2000 años en Belén de Judea, es Dios con nosotros. Vamos a leer en Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2, cuando se está prometiendo a Israel la salvación que vendría con el Mesías, dice así el Señor, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, pongamos atención a esta frase, Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. El Verbo de Dios se hizo carne, pero Él era eterno y es eterno, engendrado del Padre por la eternidad. Y es el Salvador, y es el Señor. Y ahorita vamos a seguir viendo con eso del Señor. Malaquías 3, 1, 2 dice así. Los que no pueden buscar muy rápido, me escuchan, ¿está bien? Malaquías 3, 1 y 2 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de la venida del Mesías y del mensajero que vendría antes de Cristo, que es Juan el Bautista. Ahora sí, necesito que pongamos atención a los usos de la palabra Señor. En español nosotros le decimos Señor en diferentes circunstancias a diferentes personas. Entonces yo respondo a alguien cuando me contesta algo, le digo: sí, Señor. Ese es el Señor, título de respeto. Tenemos también el otro título de Señor, que es más digno. Por ejemplo, en inglés sí se conserva la diferencia de decirle a alguien Mr. algo, su apellido, digamos, Mr. León, el señor León, pero no se usa lo mismo cuando esa persona tiene un título de dignidad dado, ¿verdad? O Sir Alex. Pero hay una palabra en el Antiguo Testamento, que esa palabra es Adonai. Esa significa amo, Señor. Esa es la palabra Adonai. Igual en hebreo no siempre que dice la palabra Señor, o en griego se refiere a Adonai. No es esa la palabra grande que está dada solo para Dios. Yo me puse a buscar, doy gracias a Dios por los métodos de búsqueda que hay ahora en las computadoras. Todas las veces en las que esa palabra aparece en la Biblia, cuando se dice Jehová el Señor. Jehová el Señor. ¿Cuántos lo hemos leído? Muchísimas, ¿verdad? Jehová el Señor. Aparece 251 veces la frase Jehová el Señor. Y en hebreo lo que significa es Jehová Adonai. Eso es lo que diría. Ahora bien, lo interesante va a ser para nosotros saber que a Jesucristo se le dé el título Adonai. Eso es lo más interesante. Vamos a leer Salmos 68, 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Estamos hablando, esto es solo un ejemplo para saber que el Salvador es Dios. Dios es el que nos tiene que salvar a nosotros. Un hombre no nos puede salvar, tiene que ser Dios. Y Él, Jehová el Señor, Jehová Adonai, es el que nos salva. Vamos a Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Dios se va revelando a nosotros progresivamente, y ahora dice que envió a este profeta Jehová el Señor, Jehová Adonai y su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento a leer en Filipenses 2, 9 y 10. Esta es importantísima cita, así busquémosla todos. Filipenses 2, en el 9 y 10, para poder decir a nuestros amigos que no creen en la deidad de Jesucristo, ¿qué hizo su Hijo? Dice: por lo cual Dios también le exaltó
¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Pensemos, hermanos, ¿qué hay más arriba de lo sumo? Ya no hay nada más. Esa es la posición más alta posible. Y el Padre da al Hijo la posición más alta. ¿Y cómo lo hace? Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ahora bien, no pensemos que el nombre del que se está hablando es simplemente la palabra Jesús, que significa Salvador. Vamos a ver más bien a qué se refiere. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, todos los seres celestiales se doblegan ante Cristo Jesús, y en la tierra todos los seres humanos y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. ¿Me comprenden? Aquí es donde tenemos nosotros la base para entender quién es Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas veces las personas, al no entender esta doctrina, piensan que están restando la gloria de Dios al llamar a Jesucristo Señor. Supongamos un testigo de Jehová que sea sincero, él piensa que no puede glorificar a Jesucristo, adorarle, exaltarle, como nos manda la Biblia, porque él, si es sincero, estaría adorando a otra cosa que no es Dios. Y entonces hagamos una pausa aquí. Esta es la realidad. Si Jesucristo no es Dios junto con el Padre, ustedes y yo, mis hermanos, somos idólatras, y como idólatras estamos bajo condenación. Porque la Biblia dice claramente que no podemos adorar a ningún otro que no sea Dios. Eso es pecado de idolatría. Pero la Biblia es la misma que nos está mandando a que toda rodilla se doble ante Jesucristo, y que de esa manera, reconociendo a Jesucristo como Señor, es que el Padre recibe gloria. Lo vuelvo a leer. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo interesante es que diga Dios Padre, porque esto es lo que nos da el derecho de usar la frase Dios el Hijo. Vamos a ir un poquito más allá. Entonces tenemos lo interesante. Si hay dos señores, hay más de un Dios. Pero la Biblia, y ahorita vamos a ver en Efesios 1:21, hay solo un Señor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, está hablando de lo que está diciendo Dios el Padre acerca del Hijo, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo Jesús tiene el título máximo, que es Señor. O sea, Él es Adonai. Primera a los Corintios 8:6 nos dice esto. Para nosotros, sin embargo, muy importante versículo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, son todas las cosas. Nosotros leímos en Juan 1:1, voy a volver rápidamente a él, lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 2 nos dice, era en el principio, vuelvo a recalcar, ya era, existía antes del tiempo con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y paremos aquí y digamos, ¿cuál cosa no fue hecha
por Él. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Todas. Jesucristo es creador. Y nada, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Entonces, tenemos según lo que estamos leyendo que hay un solo Dios y que el título de Señor también es único. Vamos a comparar Isaías 45, 23. Perdón, me faltó una cita que es Efesios 4, 5, que es importante. Leo desde el 4. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, ¿cómo es que si hay un solo Señor, el Padre es Señor, y el Hijo es Señor, y el Espíritu Santo es Señor? Pero no son tres señores, sino un solo Señor. Ahora sí, Isaías 45, 23. Porque mismo hice juramento. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra revocada. Vean con la autoridad que está hablando Dios. Que toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A qué se les parece este versículo? A Filipenses 2, 9 y 10, que dice que el Padre ha hecho tal cosa que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, muy importante, si vamos a estar debatiendo la deidad de Jesucristo, que estemos comparando Filipenses 2, 9, 10 con Isaías 45, 23. Porque entonces nosotros decimos a la persona, ¿cómo es posible que aquí Dios dice que Él está jurando y que no se arrepentirá de lo que está diciendo? Que ante Él, ante Jehová, se doble toda rodilla y jure toda lengua. Y después vemos en Filipenses cuando Él dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda lengua se ha de arrodillar delante de Él. Entonces tenemos una característica de la deidad de Jesucristo. Ahora vamos a hacer una serie de comparaciones. Isaías 42, 8 con 2 de Pedro 1, 17. Tenemos que tener los dos pasajes para compararlos. Isaías 42, 8. Y 2 de Pedro 1:17. La segunda epístola de Pedro 1:17. De lo que estamos hablando es esto. Entonces, o la Biblia se contradice o entendemos el sentido en que está escrita. 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Tenemos que tener claro lo que está diciendo el Dios verdadero. Dice que a otro no daré mi gloria. Dios, el Dios verdadero, no comparte su gloria. Pero leemos en la segunda epístola de Pedro 1:17 a Pedro diciendo, hablando de Jesucristo, dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en el momento en que la voz vino del cielo diciendo que Jesucristo es su Hijo, lo que el Padre estaba haciendo era dándole ¿qué a Jesucristo? Honra y gloria. Entonces nosotros enfrentamos a nuestro amigo y le decimos: pero ¿cómo puede ser que Dios Padre
porque ellos piensan que el Padre es Jehová nada más. ¿Cómo puede ser que Dios Padre haga esto, le dé honra y gloria al Hijo, si había dicho Dios en Isaías 42:8, a otro no daré mi gloria? Y la única respuesta, que no es contradictoria, es que Él no es otro, son uno. Por eso es que Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Por eso no se quebranta la gloria que recibe el Hijo, la está recibiendo el Padre a través del Hijo. Por eso es que son uno. Vamos a otra cita para comparar. Salmo 23 y Juan 10:11. El Salmo 23 todos lo sabemos. Sí, hasta Avi ya se lo sabe casi. Juan 10. Y Juan 10:11, Cristo Jesús está hablándole ahí a la multitud o a sus discípulos y les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y pongámonos en la mente de un judío. Si nosotros le enseñamos los salmos a nuestros niñitos, los judíos les enseñaban todos los salmos, las escrituras, y toda la vida habían aprendido el salmo que dice, Jehová es mi pastor. ¿Cómo ahora viene uno que yo sé dónde nació? Dicen ellos, y está bien, es un gran profeta y eso es magnífico, pero ¿cómo va él a tomar el lugar de Jehová que dijo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová es mi pastor? Y ahora viene y me dice que él es el buen pastor. ¿Hay o no hay una contradicción en semejante expresión? La habría si él no es eterno con el Padre. Vamos a leer Hebreos 13:20 para saber que eso fue reconocido como doctrina apostólica. Hebreos 13:20 dice así. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta de hoy. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y le llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Jesucristo podemos perfectamente decir en el Salmo 23, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Podemos hacerlo. Vamos al Salmo 27 que dice, ¿quién se lo sabe? Jehová es mi luz y mi salvación. Y lo comparamos con Juan 8:12. Juan 8:12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso les decía a mis hermanos lo grave de no entender la deidad de Cristo, porque entonces Jesucristo está mintiendo. Si está escrito por el Dios eterno en los Salmos, Jehová es mi luz y mi salvación, y se presenta el Mesías y dice, pero yo soy la luz del mundo, necesitamos entender la unidad entre el Padre y el Hijo, su deidad. Vamos a Isaías 6:5. Voy a apurarle, hay muchas más porque después vamos a ver las citas controversiales. Estas son las favorables y hay unas controversiales que las tenemos que entender. Isaías 6:5. Entonces dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es importante. A Isaías Isaías tiene una experiencia en la cual él ve a Jehová Rey de los ejércitos. Pero resulta que en Juan 12:41 se nos dice que Isaías vio a Cristo. 12:41. Y dice, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermanos, estos tenemos que tenerlo
marcados en la Biblia. Dice el Evangelio que Isaías habló de Cristo y vio su gloria. Y la Biblia nos dice en Isaías 6 que él vio al Rey Jehová. Entonces no hay contradicción en la Biblia. Ese mismo Jesús es Jehová. Vamos a leer Joel 3:32. Ya pronto vamos terminando. Perdón, no puede ser 3:32, ¿verdad? A ver si alguien me busca. En Hechos 2:21 nos dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 2:32. Gracias. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Esto es lo precioso de estudiar las Escrituras y entender su unidad. El profeta Joel nos dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero cuando está hablando el apóstol en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21, él está hablando de Jesucristo y dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Adonai, de Cristo, será salvo. Es uno. Vamos a ir a terminar con estas citas, a ver si Isaías 10:20 contra Daniel 9:24. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Se le está diciendo a Jehová, el Santo de Israel. Daniel 9:24 llama al Mesías el Santo de los Santos. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos». Ese es Jesucristo. Y Hechos 3:13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora veamos lo que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Y ahora veamos en el versículo 15 qué importante frase: y matasteis, ¿a quién? Al autor de la vida. Este es un misterio que nosotros tenemos que aceptar con humildad. Jesucristo es el autor de la vida y sin embargo Él experimentó la muerte. Jesucristo es el Santo de los santos, Jesucristo es el Santo de Israel. Isaías 44:6. Es muy importante este montón de citas que estoy yo dando porque la secta arriana lo que tiene son unas cuantas citas y a veces el creyente se queda, como decimos nosotros vulgarmente, patinado o así, no sé, con unas cuantas citas, pero nosotros tenemos cientos de citas que afirman la deidad de Jesucristo. Vamos a leer esta y terminamos. 44:6 de Apocalipsis nos dice esto: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice esto Dios: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Esto está diciéndolo Jehová. Vamos a compararlo con Apocalipsis 1:8 y terminamos entendiendo quién es este Jehová. En Apocalipsis 1:8 dice así, ese es Jesucristo hablando, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos un momentito al 17 y 18 para que veamos otra vez palabras de Jesucristo afirmando cosas de Él mismo que son de Jehová. Dice Juan que cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Acabamos de leer Isaías que ese primero y último es Jehová y que no hay Dios fuera de Él. Y en el 18 dice, y que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermanos míos, solo esta última comparación que nos deje, no hay respuesta. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, yo soy el primero, yo el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y Jesucristo resucitado se le aparece a Juan y le dice, yo soy el primero y el último. Pero por si a alguien le queda duda quién está hablando, él dice, y vivo, pero estuve muerto, pero vivo por los siglos. Muchas más citas tenemos y muchos más énfasis vamos a ir a estar viendo en esta doctrina preciosa en la cual descansa nuestra fe. Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Sin esto, mis hermanos, no hay salvación. Que el Señor les bendiga.